Gracias por permitirnos empezar este trimestre, Señor. Gracias por los hermanos que quieren aprender, prepararse para servirte a ti, Señor. Entramos para aprender y vamos a salir para servir, Señor. Sabiendo que cada uno tiene que correr una carrera y la carrera es individual. Y somos responsables de nuestra vida cristiana como la vivimos, Señor. A qué le dedicamos más tiempo y dónde están nuestros intereses. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, Señor. Y que nuestro corazón esté en tu obra, Señor. Te lo pedimos, buen Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces con introducción bíblica, ¿sí? Voy a ponerme a las abuelitas. Ok. Vamos a la página número 7. Ok, pero vamos a dar un repaso primero de lo que hemos visto. Ya sabemos la división de la escritura. Ya en ese momento hablamos de la Torá, o lo que se conoce como la ley de Moisés. Hablamos de los profetas o Neblín, ok, que son las partes que se componen la Biblia hebrea, y los escritos que es el mismo que Tubín, ok. Ahora, ¿quién se acuerda cuáles son los libros de Neblín? Yo se los dije. Lo de que Tubín, los libros sapenciales, literalmente agarraron vacaciones para descansar. ¿Ok? Pero eso ahorita lo vamos a volver a repasar en la próxima lección, ¿ok? Hablamos en la introducción bíblica, ¿verdad? Del Pentateuco, hablamos del periodo del gobierno tribal, hablamos del surgimiento y la caída de los reyes, que es la monarquía en el libro de los reyes, hablamos del retorno de exilio del pueblo de Israel, que son los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Y también estuvimos hablando de los profetas mayores, los profetas menores, de los evangelios y cómo están agrupados, de las epístolas, la cristología, apologética, eclesiástica, la teología, las cartas pastorales individuales, las cartas doctrinales, las cartas universales, ¿ok? Y a eso usted tiene que sabérselo porque eso va para el examen. Y el plan de evaluación, ¿ok? Nada más van a hacer dos cosas, ¿ok? Yo la semana que viene le voy a dar a ustedes una lista de preguntas y ustedes me la van a contestar, ¿ok? La vamos a hacer por la aplicación, la que estamos usando. Y entonces, eso va a tener un valor de la mitad de la nota. Y la otra mitad de la nota se lo va a dar al examen final. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este trimestre ha sido corto, hemos tenido interrupciones, y ahorita vienen las otros feriados, y más feriados, y más feriados, y ya nadie quiere ver clases. Entonces nada más vamos a hacer de mi materia, en las dos materias mías, dos evaluaciones. ¿Les parece? Ya el que la raspó es porque quiere raspar. ¿Ok? Y como le digo, el que quiera pasar la materia, le mando el NEC y me manda 500 pesos por materia. No es mentira, jugando. Vamos a la página número 7, ¿sí? Hablamos de diversas traducciones de la Biblia, ¿ok? Diversas traducciones de la Biblia. Hablamos en la actualidad que hay 1978, toda la Biblia o partes que están traducidas en más de 1100 idiomas y dialectos, y todos los autores de la Biblia fueron judíos, con la excepción de Lucas, quien fue griego. La primera traducción la hablamos, que fue del hebreo al griego, y hablamos de las 70, lo que se conoce como la Septuaginta, ¿ok? ¿Por qué? Porque fueron 70 judíos que hicieron esa traducción. Esa usted la va a conocer, igual que la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue en el siglo IV, con el obispo de Roma, Damasco, que pidió al consejero Jerónimo que hiciera una versión completa de la Biblia del latín al vulgar en ese idioma, al latín vulgar, que era lo que hablaban en ese momento. Y esa es otra de las primeras traducciones, ¿ok? Prácticamente entonces, estas primeras traducciones se deben a la reforma de la Iglesia Católica. Y obviamente vamos a encontrar errores y vamos a encontrar fallas, ¿sí? Y en estas traducciones que la pasaban al español,
Vamos a ver las versiones evangélicas, como la de Alfonsina, que es la de Alfonso X. Vamos a ver la del judío español, Juan López, Apareceré en la Vita, Juan de Valdés, Francisco de Encina, el judío Yo y el judío Pérez, que hicieron traducciones, ¿verdad?, supuestamente basadas de este idioma al castellano, pero trajeron muchas palabras erróneas con otro concepto teológico y forzaron algunas palabras. Estos días está viendo la Biblia versión internacional, le voy a dar un ejemplo, y afirma, no recuerdo el nombre de la persona, pero dice fulano y fulano, los apóstoles lo tienen en gran estima, ¿sí? Dice la Reina Valera 60. O sea, fulano y mengano era bien estima entre los apóstoles. Pero esta versión internacional afirma que ellos son apóstoles, ¿ok? Dice fulano y fulano que estaba con los apóstoles en posición apostólica. ¿Ve la diferencia? Entonces, una palabra te cambia todo un contexto bíblico, ¿ok? Y nada más habían 12 apóstoles. Y yo estaba entre los apóstoles. Si tú quitas el entre, ¿ok?, va a afirmar que hubo más apóstoles en ese pasaje en el libro de los Hechos. ¿Sí lo ven? Entonces, ahí hay muchos errores de traducción que cambian el contexto bíblico. ¿Sí están conmigo hasta aquí? ¿Estamos claros hasta aquí? Ahora, en 1569, y gracias a la fecha, porque todo va a el examen, Caisidoro de Reina, un evangélico español exiliado de Basilea, por primera vez en la historia sacó a la luz una versión castellana directamente del hebreo y del griego, ¿ok?, con ayuda de las versiones latinas y las parciales españolas. Recordemos que Caisidoro era un traductor reconocido para esa época, venía de colegios y profesores reconocidos para aquella época y tomó la importancia de traducir la Biblia. Le dio importancia para que los judíos ortodoxos puedan dar los rollos para la traducción. Ellos tienen muchos esquemas. Ejemplo, uno de los esquemas es que todos los días tienen que ponerse una bata blanca. La que yo usé ayer, hoy no la puedo usar. La pluma, cada vez que vas a escribir, tienes que cambiar con la pluma y no puede ser lapicero, no puede ser ningún otro instrumento, sino tiene que ser una pluma literalmente. Y ellos le dieron esta importancia bíblica, ¿sí? Porque dan la escritura, la palabra de Dios, ¿ok? Hoy en día tenemos traducciones que son de la King James al castellano, ¿ok? Se lo dije, para mí en lo personal, la King James es la palabra de Dios para los gringos. Sí, la Biblia de Rey Jaime me la mandó a traducir del griego y del hebreo al inglés. Pero para nosotros, los latinos, es la Reina Valera 60. ¿Por qué? Porque le estoy comentando la seriedad que le dieron a la traducción de la palabra de Dios. Hoy en día, ejemplo, tenemos la Biblia Gómez y la Biblia Purificada. Vinieron 5 agentes de una iglesia, se reunieron y dijeron, vamos a traducir esto, agarraron la King James y empezaron a corregir el inglés al español. Obviamente, en esta transliteración van a cometer errores y va a haber muchos errores, porque ya no es traducción, sino transliteración. ¿Ok? No le dieron importancia, nunca estudiaron idioma, no tienen colegio reconocido de idioma, no tienen profesor reconocido en idioma, entonces, ¿qué importancia le dieron? ¿Sí ven la diferencia ahora? Ahora, la historia nos indica la importancia que le dio Caisidoro y Cipriano a la traducción de la escritura, ¿sí? Lo importante. Entonces, Caisidoro fue en 1569. El problema que tenemos es que el castellano varía mucho, ¿ok? Y varían palabras. Y el castellano es un idioma muy movido que va variando. Ejemplo, esa Biblia usa palabra que dice salvación, perdón, salud, pero salud para nosotros es que si estoy enfermo necesito estar bien, y esa es la salud para nosotros, pero para ese contexto es saturaciones, son saludos. Es decir, hermano Vega, Dios le bendiga, ¿cómo estás? Le digo, salud, hermano Vega, ¿sí?
ya nosotros nos saludamos con esa palabra. ¿Ves? Entonces, en 1602, Cipriano Valera hace una revisión y la publicó de nuevo, cambiando estas palabras que podamos usarlas. Dios le bendiga, hermana Jimena. Y adaptarlas a transformaciones del idioma usándose en revisiones de 1909 y 1960. Cambiaron palabras arcaicas por palabras que podemos usar, ¿sí? Okay. Y sin perder el contexto bíblico. En la 1569, y también se la enumera en la Biblia del Oso, cuando habla de bautizar, habla sumergir, sumergir. Pero ahora ponemos bautizar, significa lo mismo, sumergir, no pierde el contexto bíblico. ¿Ok? Ahora, si yo hablo de espaciar agua, ya me cambia el contexto bíblico, ya no voy sumergir. ¿Ok? Por eso nosotros consideramos la 1960 la más viable, porque sigue siendo una traducción, pero la más viable y confiable por la importancia y las palabras que no cambiaron el contexto bíblico, a pesar que la traducieron a otro idioma totalmente diferente, como el castellano. ¿Ok? Ahora se publicó la nueva versión de la antigua Reina Valera, con acentuación de nombres propios según el hebreo, aclaración a la figura en los libros poéticos con referencias originales y curiosamente cortejada con los idiomas originales, que es el hebreo y el griego. En este trabajo intervinieron eruditos en lingüística, traducción bíblica de las distintas iglesias protestantes de España y hispanoamericana, y esta revisión lleva el nombre de la revisión 77. ¿Ok? Tampoco es muy confiable. La versión católica, en la Biblia de las versiones católicas, tenemos la diferente. Una la sacó el sacerdote Cesio de San Miguel, por encargo del rey Carlos III en 1790. Esta la de la Torre Amá de 1822. Y esta versión es una indirecta porque fueron hechas la Vulgata Latina. Agarraron la Vulgata Latina y la tradujeron para este entonces. ¿Ok? ¿Cuál es la Vulgata Latina? Ya lo hemos hablado. ¿Qué es la Vulgata Latina? Busquen en la guía. ¿Qué es la Vulgata Latina? Para poder entender mejor. ¿Ah? Es la traducción al latín, la que usan los católicos. Correcto, ¿ok? Son traducciones que vienen de la Reforma. ¿Qué buscaba la Reforma? También con el Imperio Romano, ¿sí? Y recuerde que del movimiento de la Reforma salieron muchos, ¿ok? Tenemos la línea de los pentecostales que salieron con los arminianos, ¿ok? Vienen de la Reforma, y por eso a los evangélicos los llaman los protestantes. El nombre se da a los evangélicos, los protestantes, porque protestaron contra la Iglesia Católica. Nosotros no somos protestantes. Hay otra línea de pentecostales que son reformadores, ¿ok? Vienen de la línea de arminianos. Nosotros no somos reformadores, ¿ok? Dice la Biblia que nos llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. Somos cristianos, no venimos de la Reforma. El que empezó la Iglesia Católica fue Constantino, hizo una ciudad que se llamaba Constantinopla. Constantino vio una visión con una cruz al revés y empezó, y el corazón de él era por medio de Roma conquistar el mundo. Ahora él empieza la Iglesia Católica, y católica significa universal. Era un gobierno universal por el mundo, y a través de la Iglesia Católica quería conquistar el reino. ¿Ok? Y eso lo vemos a través de la historia. Ejemplo, cuando Bolívar liberta a Colombia, ya estaba la Iglesia Católica en Colombia. Ya estaban en la capilla en la plaza, el cura cubría lo que era salud y educación, lo que olvidaba la corona lo cubría la Iglesia Católica, y han gobernado el mundo a través de los años. La primera república, la primera constitución de la República de Venezuela fue netamente católica, ¿ok? José Antonio Páez fue el que hizo
una cláusula y dio libertad de culto en la Tercera República de Venezuela. En la Segunda República de Venezuela, Bolívar tuvo que hacer alianza y tuvo que despegarse de la Iglesia Católica para poder tener otro beneficio con otros grupos, ¿ok? Como con judíos, con gente de otros países que hablaban otras cosas, que no era catolicismo. ¿Sí lo entiende ahora? Incluso Francisco de Miranda en Venezuela falló porque él iba contra la Iglesia Católica. Porque cuando usted tuvo la historia, Bolívar logró, eran los planes de Miranda. Porque a Bolívar se le dio y a Miranda no. Miranda iba contra la Iglesia Católica, eso fue un problema para Miranda. Bolívar fue bautizado en la Iglesia Católica, se casó con la Iglesia Católica y la Iglesia Católica financió un informe de armamento a Bolívar. Sí, y por eso chocó y la Iglesia Católica conspiró para sacar a Miranda. Siempre ha sido un poder de gobernar el mundo. Por eso no podemos apoyarnos en traducciones que sacó la Vulgata Latina o sacaron la revisión de los 77, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambian todo el contexto bíblico. ¿Sí lo ven ahora el contexto? ¿Es tan claro? Le voy a sacar el ponchado todito. Sí, sí. Por eso no podemos apoyar la Vulgata Latina, no podemos apoyar la Septuaginta, que es la versión de los 70 judíos que sacaron esto también, ¿ok? Pero gracias a Dios que Dios siempre levanta gente, ¿ok? Estamos en la página número 8 ahora. Ahora, en las versiones católicas ya dimos la que están, punto 3. En los últimos años, sin embargo, competentes autores católicos han hecho muy buena traducción directa de la lengua original del hebreo al griego. Son los mejores esfuerzos de la parte católica para poner en castellano la palabra de Dios. Son las que se conoce como la Colunga, la Cantera, la Estrumbí y la Biblia de Jerusalén. ¿Ok? Ahora, la Sociedad Bíblica Unida, en colaboración con instituciones católicas romanas, ¿ok? Por eso tampoco apoyamos la Sociedad Bíblica, tiene mucho ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Que toda la religión adoran un solo Dios. ¿Ok? Y ahora esta Sociedad Bíblica Unida tiene colaboración con católicos romanos y están preparando una revisión y se llama interconfesional de las escrituras cristianas. Este proyecto ha encontrado mucha polémica porque se tiene la intención de incluir en los libros apócrifos llamados por algunos deuterocanónicos. Ahora, ¿cuáles son los libros apócrifos? Los libros apócrifos son unos libros que sacó la Iglesia Católica y Ortodoxa y son libros que no son inspirados por Dios. No son inspirados por Dios. Cuando en Timoteo leemos toda escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada significa soplo, ¿ok? Que Dios sopló, igual cuando creó al hombre, el mismo soplo de aliento. Y por ese soplo, la palabra es viva y eficaz. ¿Sí lo entienden ahora? Entonces, toda escritura es inspirada, es inspiración, es soplo de vida del mismo Dios que escribió a esto. Y por eso Pedro lo aclara mejor y se lo vamos a ver ahorita más adelante en la próxima hoja. ¿Sí? Entonces, estos libros apócrifos no son inspirados por Dios. Tenemos a Tobías, tenemos a Judí, tenemos sabiduría, que no es proverbio, tenemos Barú, primera, segunda, tercera y cuarta de Macabeo. Ok, el hermano Vega fue salvo con el libro de Macabeo. Ahora, la inspiración. Ahora vamos a otro punto, que es la inspiración bíblica, que es lo que le estoy explicando ahorita. La inspiración bíblica es la influencia controlada que Dios ejerció sobre los hombres que escribieron la Biblia para librarlos de todo error. Por eso la Biblia es perfecta. Fue escrita en diferentes años, diferentes países, diferentes ciudadanías, diferentes culturas y toda engrana perfectamente. ¿Entiendes? La hace perfecta. Le voy a dar este ejemplo de lo que es el soplo de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos profecías y en el Nuevo Testamento tenemos el cumplimiento de las profecías. Y esto engrana perfectamente.
¿Cómo es esto? Vamos a Salmo 22, ejemplo. Salmo 22. Versículo 14. Todo mi hueso, perdón, estoy derramado como agua, todos mis huesos se coyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en mis entrañas. Como un tieto se despegó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me apoté en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han sacado cuadrillas malignos, horadaron mi mano y mi pie, se le abrieron huecos a las manos y a los pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto yo me miro y me observa, repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Cuándo le pasó eso al rey David? ¿Cuándo le abrieron un hueco en la mano a David en los pies? ¿Cuándo flagelaron a David? ¿Cuándo? Y David está escribiendo eso. ¿Cuándo le tiraron suerte a la ropa de David? Nunca. Nunca. Pero casi 4000 años después lo vemos en el Nuevo Testamento y se cumple en la cruz de Cristo. Y se cumple tal cual como lo escribió David. David ni siquiera sabía que iba a venir un Cristo. Ni siquiera sabía que había un Salvador para el mundo. No lo entendía. Entonces, esta profecía para ese momento cae en un vacío. Y era un misterio. Se decía el misterio. No la entendían. Ok, no la entendía. Y por eso en el Nuevo Testamento dice, Pablo dice, a mí se me reveló el misterio. O sea, ya yo sé el significado de toda esa profecía. ¿Cuál es? La iglesia. ¿Sí ven ahora? Entonces, cuando David escribe esto, el Señor sopla aliento de vida, le da vida a su palabra y miles de años después se cumple. Tal cual en la cruz del Calvario, ni más ni menos. ¿Ven lo glorioso que el Señor? Y esto es lo que hace infalible la palabra de Dios. Y esto es lo que hace que la Biblia sea viva y eficaz. ¿Qué es eficaz? ¿Qué significa eficaz? Busquen en Google, vale, hablen. ¿Qué significa eficaz? Lo que se la pasan googleando. ¿Ah? Suficiente, ¿no? ¿Sí? Ajá. 2. Teoría sobre la inspiración. Tenemos el dictado verbal o la teoría mecánica. Esta teoría hace caso omiso por completo de la instrumentalidad humana, pretendiendo que los escritores fueron instrumentos pasivos, es decir, que fueron puras máquinas. Y no es así. Tenemos la teoría de la inspiración parcial, que esta se basa, que contiene la revelación de Dios, pero no es la palabra de Dios, es la que crearon los testigos de Jehová. Fundamento con la revelación de las verdades, que se encuentran muchos errores. Esta posición la cargan los testigos. La teoría de la intuición es la que cargan nuestros primos los mormones. Lo que hace esta teoría enseña que los autores de las Sagradas Escrituras fueron inspirados de la misma manera que los autores más prominentes en literatura de diferentes países. Y por eso apoyan el libro de Mormón, como los grandes inventores, filósofos, científicos, de la manera que los libros sagrados, y según esta teoría, son el producto de poderes naturales del hombre sin ninguna intervención especial de influencia divina. Y eso es lo que pasa con nuestros amigos los mormones, que le dan más credibilidad a lo que se me el nombre de él, Mahoma, que tuvo la revelación de los mormones y se le presentó el ángel a este hombre y entonces Dios le reveló una inspiración y luego dice que lo que Dios le reveló a esto, lo mismo que está en la Biblia, y yo una vez le dije a este mormón, pero si está en la Biblia, ¿para qué quiero eso? Si la Biblia ya me lo confirma, ¿para qué quiero que otro me lo confirme? No tiene sentido, ¿sí? Pero lo que creen esto, ¿ok? También tenemos la teoría de la inspiración verbal y plenaria. Ahora, hasta este punto, tenemos la teoría mecánica, tenemos la teoría de la inspiración parcial, tenemos la teoría de la intuición y tenemos la teoría de la inspiración verbal y plenaria. ¿Cuál creen ustedes que usamos nosotros? ¿Ah? La D. Verbal y plenaria.
¿Qué dice la hermana Isa? La plenaria y Verbal. Correcto. Ya no sé cómo se logra esto. ¿Sí me oyen bien? Ajá. La teoría verbal y plenaria, ¿cuál es? Verbal porque el Espíritu Santo dirigió la selección de palabras usadas, respetando la personalidad del autor. ¿Ok? El Señor usó a estos hombres, como ellos eran, para dar su palabra. ¿Ok? No buscó gente calificada. ¿Ok? Él los capacitó, Él los preparó. ¿Ok? Plenaria, porque toda la escritura sin excepción es de inspiración divina. ¿Ok? Y esto es lo que creemos nosotros, y es la teoría que nosotros aceptamos, que toda la Biblia es inspirada por Dios. Ahora, Timoteo 3:16, todos no la sabemos, ¿ok? Que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil. ¿Para qué? Vamos allá, buscan ahí, se traen su Biblia, ¿no? Ya va, que yo este Biblia no me trajo Pedro, Timoteo. Ah, no, sí me trajo Timoteo. 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada significa que soplo de vida. Es el mismo soplo que Dios le dio al hombre cuando le dio vida. Él dice que Dios sopló y le dio vida. Esta misma es la misma frase del contexto. Dios sopló dándole vida a su palabra. Y por este soplo la palabra de Dios es viva. Es rema, es la que puede cambiar vida. Porque tiene la vida que Dios le ha dado. ¿Sí lo ven? Y entonces dice, toda la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, con el fin o el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto es maduro, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, si usted no ha alcanzado una madurez bíblica, usted no puede tener posición de liderazgo, porque no está en la buena obra que Dios está haciendo en tu vida. Ahora, si tú anhelas una buena posición de liderazgo, y por eso dice que el obispado, buena obra desea. ¿Cómo es esto? Si yo anhelo estar preparado para toda buena obra, yo necesito estar maduro. ¿Cómo maduro yo? Con las escrituras. Cuando dejo que ella me reprenda, cuando deja que ella me enseñe, cuando dejo que ella me corrija, cuando enseño que ella me instruya, ahí yo voy a madurar. Es decir, cuando me someto a la palabra de Dios, yo voy a madurar. Y ya maduro con la palabra de Dios, Él me va a capacitar para estar en un puesto de liderazgo. Ahora, si yo no maduro bíblicamente, jamás puedo estar en un puesto de liderazgo. El canelo obispado que dice, buena obra desea. Es decir, ese deseo es que te va a ti a conocer la escritura y a madurar en tu vida cristiana. Si lo ven ahora, ahora vamos a 2 de Pedro 1:21. Dice, versículo 20, ¿ok? Versículo 20, 2 de Pedro 1:20, ¿están allí? Entendiendo primero esto, ¿qué tenemos que entender primero? ¿O por qué tenemos que entenderlo en primer lugar? Fácil. ¿Qué debo entender en primer lugar? Ninguna profecía de las escrituras es de qué. ¿Es de qué? Estos profetas que se paran diciendo, el Señor me lo habló a mí, porque Dios te habló en privado. ¿Sí? Dios no va a hablar algo en privado, ya lo publicó, ya lo tenemos para nosotros. No hay nada nuevo debajo del sol, y si lo hay es algo perverso.
ninguna interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. David no quería escribir eso. Moisés tampoco tuvo eso, Dios pone el querer como el hacer, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que encontramos la misma palabra de Timoteo. ¿Cuál es la palabra? Inspirado por el Espíritu. O sea, el mismo Espíritu Santo una vez más firma la Biblia que le dio vida a su palabra. Por eso la Biblia es la palabra viva de Dios. Esta es la evidencia para tener nosotros que tenemos el mejor libro confiable. Es un libro que está vivo y como este libro tiene vida, me va a hablar a mí. Si yo leo un libro de psicología, no me va a hablar a mí. Este libro sí. ¿Si ven la diferencia? ¿Ya entiendes por qué la Biblia te puede hablar en tu vida? Porque tiene soplo de Dios. ¿Se lo ven? ¿Dónde nos quedamos? Ya entiende lo que es soplo entonces, ¿no? No es que hace allá los pentecostales te va la mano a Zoila, que ponen la mano y le hace a la gente y la gente se desmaya por ese mal aliento. No, eso no es el soplo. Ahora, hey, estamos en la página 9. La autoridad de las escrituras. ¿Cómo podemos debatir la autoridad de las escrituras? Que usted le diga, ay, es que todas las Biblias son las mismas. ¿Cómo te defiende la Biblia que Dios le puso en sus manos? Si le han preguntado por qué tú no utilizas, ejemplo, la versión internacional que tiene un lenguaje más chévere que todo el mundo entiende. Y no, tiene palabras de moda, dice la gente, la entendemos mejor. Usted tiene que defender su Biblia. ¿Sí están conmigo? Razones de por qué la norma de la verdad doctrinal y la conducta ética. 1. Porque la Biblia ha sido inspirada por Dios. La guía dice que este uno, expirar, no. El terror, yo la taché en la guía mía porque para mí no lo comparto. No es expirar es... No, la Biblia es soplar. Lo contrario, ¿sí? Si tienen la trompa, pueden buscar la raíz de la palabra inspirar y la palabra expirar. No son las mismas, ¿sí? Usted va para el médico y te dice, respira y exhala, ¿cierto? Respira y bota. Son totalmente diferentes. Sí, aquí en mi guía yo la taché, la pueden tachar ustedes también, ¿ok? La Biblia no es expirar, es inspirar, soplo de vida. Ahora, como la Biblia es inspirada por Dios, yo la defiendo. 2. Fueron escritas por hombres escogidos y guiados por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo seleccionó a hombres, escogió a hombres, no cogió a todo el mundo para esto. Fueron hombres literalmente escogidos así, mire, con cuidadito por el Espíritu Santo. Por eso no la escribió Herodes, no la escribió Pilato. Fueron hombres temerosos de Dios. Estos hombres hoy en día que están traduciendo Biblia no son temerosos de Dios. No lo son. Tienen que tener ojo con eso, ¿ok? Ahora, 3. Porque están acreditadas por lo que primero la recibieron. Los apóstoles se apoyaron en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Quién me lee 1 Corintios 14:32? Para poder entender por qué los apóstoles se apoyaron en el Antiguo Testamento. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Correcto. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Cómo es esto? Es decir, Pedro, cuando está en el libro de los Hechos capítulo 1 y 2, que da su mejor sermón, era por el Antiguo Testamento. Esteban viene y pega por todo el Antiguo Testamento y da la primera explicación expositora, la de fue Esteban, y empezó con el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Felipe con el eunuco?
¿Qué lee el eunuco? De Isaías 53. Y por eso dice, partiendo de allí, le puso el evangelio. ¿Se lo ven ahora? Ahora, el Nuevo Testamento acredita al Antiguo Testamento. ¿Ok? El vínculo es Cristo. ¿Ok? 5. Porque el fruto de la Escritura se demuestra su autoridad y origen divino. Y el fruto de la Escritura son vida transformada. Vamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Sí? Y vamos a ver un origen divino. ¿Y cuál es el origen divino? ¿Cómo empieza el capítulo 1? ¿Cómo empieza el capítulo 1 de Hebreo? ¿A quién Dios. nombra? Dios. A Dios. ¿Quién está acreditando esto? ¿Quién no está acreditando el origen divino? Dios. ¿Qué hizo Dios para acreditar? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, ¿a quién? A los padres, ¿por quién? Por los profetas. ¿Está apelando a dónde? Al Antiguo Testamento. ¿Sí? En estos postreros días, Dios no ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Y Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, y porque Él nace mismo hizo el universo, el mismo Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas, su poder, habiendo efectuado que la purificación de nuestro pecado. Ese aquí vemos el fruto de la palabra de Dios en mi vida. ¿Lo ven ahora? Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y es superior a los ángeles en cuanto al heredero excelente nombre que aquello. Entonces, ahí podemos ver el fruto de la escritura y su origen. ¿Cuál es el origen? Dios. ¿Cuál es el fruto? Puede ser que soy perdonado. Lo he entendido. Y veo en este libro mi vida cambiada. Ahí está el fruto por el perdón de mis pecados. Si este libro no me explicara lo que es perdón de mis pecados, yo en este libro nunca voy a ver mi vida cambiada. ¿Ok? Por eso en Timoteo, cuando dice presentándose como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra que usa bien es que traza, que raya, que sumarca la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú subrayas y tú marcas, es porque te estás sacando la sustancia de la sustancia pura de la Biblia que ha cambiado tu vida. Ejemplo, cuando usted subraya un versículo, es porque Dios te habló. O usted subraya un versículo por subrayar. Lo que raya en la Biblia. Hay gente que no le gusta, lo respeto. ¿Sí? Pero ¿quién subraya la Biblia por algo que Dios nunca le habló? Ahora, ¿quién subraya la Biblia cuando Dios te habla? ¿Sí ven? Son frutos de la escritura en nuestra vida. Si estamos claros hasta aquí, la purificación de nuestros pecados. Me rebobinar. Punto 2. El Antiguo Testamento, ¿por qué es tan importante? Muchos neocristianos nos enseñan que ya el Nuevo Testamento está obsoleto. ¿Se han escuchado eso? Que ya en el Antiguo Testamento, además hay gente que ni predica el Antiguo Testamento. Pero si el Nuevo Testamento me dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ahí yo meto de Génesis a Malaquías. O sea que hay cosas que yo necesito de allí. ¿Sí? Ahora, el Antiguo Testamento, ¿por qué es importante? Porque fueron las escrituras que usaron Jesús y los apóstoles. Cuando Jesús empezó el ministerio, Satanás lo tienta. ¿Qué apeló el Señor? ¿Qué dijo él? Escrito está. Citó 3 veces el libro de Deuteronomio. 3 veces lo citó. Y como él se aferró a las palabras del Antiguo Testamento, dice que Satanás lo dejó tranquilo. ¿Sí? Y esto mismo lo que ahora es Santiago, sometido pues a Dios y el diablo
huirá de vosotros, el mismo contexto. Ahora, en este contexto, Jesús apeló al Antiguo Testamento, ¿ok? Ahora, el Antiguo Testamento es la base de profecía que apuntan salvación, ¿ok? Lo que hablamos hace rato, que son profecías que la gente no entendía, pero estaban apuntando salvación, ¿ok? Como ejemplo, cuando Isaías habla en el capítulo 53 y dice, ¿quién recibirá nuestro anuncio sobre quién se manifiesta el brazo de Jehová? Y habla toda la pasión de Cristo y le dice, pero ¿esto qué significa? La gente no lo entendía. Y está hablando de salvación, apuntaba a salvación. Y el Nuevo Testamento es una profecía cumplidas de la iglesia, ¿sí? En el Nuevo Testamento vemos profecía cumplida, vemos el cumplimiento, y en el Antiguo Testamento vemos profecía. Entonces, Antiguo Testamento, profecía, Nuevo Testamento, cumplimiento. Y esto van a edificar juntas. ¿Sí lo ven? No hay una profecía del Antiguo Testamento que no haya sido cumplida en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento no aparece profecías que no se han cumplido todavía. Se van a cumplir más adelante. ¿Sí están conmigo? Total versículo, vale, yo lo anoté aquí. Ahora, ¿quién me lee Lucas 24:44? Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ve la importancia del Antiguo Testamento? Si ven la importancia del Antiguo Testamento, entonces el Antiguo Testamento da todo y el Nuevo Testamento lo confirma. Ejemplo, otro ejemplo básico, que la gente se mata por esto. La gente dice, el Nuevo Testamento no habla de diezmo. ¿Sí lo han escuchado esas palabras? ¿Quién ha escuchado eso? No, el Nuevo Testamento sí habla de diezmo. Cuando Jesús viene hablando y dice, hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello, está hablando del diezmo. Dice, mira, fariseo, te da el diezmo a la menta, da el otro diezmo de, no recuerdo la otra cosa, da el otro diezmo y cree que eres mejor que los demás. Y luego dice, hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. O sea, afirmando que hay que seguir diezmando, ¿verdad? Ya le está explicado en el Antiguo Testamento y para que lo voy a explicar ahora otra vez. Hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Sí habla, está probando el mismo diezmo que está en el Antiguo Testamento, en ese versículo. Cuando estén en el contexto lo van a ver. ¿Sí está conmigo? Y por eso es importante el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pregunta hasta aquí. ¿Pregunta? ¿Sí? Ahora, ve, ¿por qué es la base del Nuevo Testamento? ¿Por qué es la base del Nuevo Testamento? Porque ahí vemos los cumplimientos. ¿Ok? Es decir, ¿quién habló que va a nacer Cristo? El Antiguo Testamento. ¿Quién lo vio nacer? El Nuevo Testamento. ¿Quién dijo que va a morir Cristo bien feo? El Antiguo Testamento. ¿Dónde lo vimos morir? En el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Quién habla de salvación y esperanza para el mundo? El Antiguo Testamento. ¿Dónde encontramos la esperanza? El Nuevo Testamento. ¿Ok? Los escritores del Nuevo Testamento escribieron con su mente y sus corazones saturados con las verdades del Antiguo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento conocían el Antiguo Testamento. Si usted cuando estudia las cartas, usted ve que Pablo apela siempre al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo tiene su mente en el Antiguo Testamento y por eso dice, ahora el misterio me ha sido revelado. ¿Qué tiene en la mente él? El Antiguo Testamento. Cuando dice, y en otra lengua hablaré a otro pueblo, y me haré de otro pueblo en otras naciones. ¿A qué se refería? A la iglesia. Y Pablo lo confirma. ¿Sí? Ahora,
Los escritores del Nuevo Testamento escribieron con las mentes y corazones saturados a la verdad del Antiguo Testamento. En la página del Nuevo Testamento hay más de 250 citas del Antiguo Testamento, ¿ok? Están ligadas. También el inmenso número de referencias, alusiones, las cuales no son citas directas, pero se nutren en la terminología y los modos de pensamiento y expresión del Antiguo Testamento. Un erudito encontró en total 1603 referencias que ligan el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, que es tremendo, ¿ok? Y en esta podemos meter las cartas a las iglesias, las cartas generales, las cartas paulinas, hay muchas cosas del Antiguo Testamento. Romanos, capítulo 12, ¿habla de quién? Del Antiguo Testamento, ¿ok? Y hace referencia a Israel, dice, hey, si Dios interesó el corazón de Israel, como lo vemos que lo ha hecho, no te jactes, porque nosotros lo podemos hacer igual, ¿ok? Otra. 3. También el inmenso número de referencias, alusiones, no está la ley. Un erudito encontró también únicamente Filemón y 3 epístolas de Juan no contienen referencia al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Filemón y cartas de Juan no tienen referencia al Antiguo Testamento porque son cartas para las iglesias en ese momento, y el fin de esas cartas era ser leídas en las iglesias, ¿sí? Ejemplo, según de Juan ya habla de tema de apostasía, ¿ok? Lo que más falsos maestros están infiltrando. Tercero de Juan habla de la hospedar a pastores y misioneros, ¿ok? Y habla de Gallo y este hombre que era bien maluco, tan maluco se me olvidó el nombre del otro. Diótrefe, ¿verdad? Hay muchos Diótrefe en las iglesias. No citan al Antiguo Testamento. Filemón tampoco, porque Filemón era un esclavo y Onésimo, que era el amo, era amigo de Pablo. Y en la casa de Onésimo había una iglesia. No recuerdo si era la iglesia de Colosa, que estaba en la casa de Onésimo. Y por eso Pablo le da esta carta a Filemón para que se le entregue a Onésimo y hay un perdón. ¿Por qué? Porque era un esclavo que se había escapado y tenía que la ley, tenían que matarlo. Y por eso dice, no te van a matar, tranquilo, yo era nueva criatura, yo conozco a Onésimo, Onésimo es discípulo mío, vamos a hablar con él, que te recibe en la fe, te congregue, pero sujétate a él, ¿sí? Y por eso no habla del Antiguo Testamento, sino la realidad de las iglesias neotestamentarias en ese momento, ¿sí? 4. Un nuevo pacto implica un viejo pacto con el cual tanto en relación como en contraste. El cumplimiento del antiguo en el Nuevo Testamento es la continuidad con el pasado, como también la introducción de algo nuevo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que está abolido en el Antiguo Testamento? Lo que está abolido es que ya tú no vayas a llegar a la iglesia con un corderito aquí guindado para matarlo, y el pastor lo va a matar para ese sacrificio. Este pacto es lo que está abolido. ¿Por qué? Porque ya murió el cordero inmolado, ya murió el cordero que es Cristo, y es un sacrificio una vez y para siempre. Ya el hermano ya no va a llegar aquí con la ovejita, Alexander con la vaca mermeja, la vaca roja, y la hermana Isabel no va a llegar con los palominos, que era el pecado más chiquito que había, la hermana Isabel no va a llegar con los granos ahí, porque era el pecado más pequeñito. Yo me voy a dar un chisme, va a la cola para sacrificio, esa estaba una vaca que habrá hecho, pero en fin, ya eso no se va a usar, ¿ok? Ya tenemos remisión de pecado, ¿ok? Ya murió Cristo por mí, que es el nuevo pacto, la salvación, ¿ok? Pero lo plenario sí está válido, ¿ok? Y lo necesitamos para nuestra edificación, ¿ok? Y Hebreo, me encanta, porque vamos ya con esto, vamos a terminar. Hebreo capítulo 11 viene hablando del Antiguo Testamento, y el capítulo 11 de Hebreo es el Salón de la Fama. ¿Dónde vivieron toda esta gente en el Salón de la Fama del capítulo 11 de Hebreo? En el Antiguo Testamento. Y son nuestros héroes del Antiguo Testamento. Pero los héroes del Nuevo Testamento
Versículo 36 dice, y otros. Ese grupo de otros ya son los cristianos del Nuevo Testamento. Pero está escrito los héroes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y Hebreos cita mucho el Antiguo Testamento para entender que Cristo es mayor que todo. Y es la supremacía para todos nosotros. Porque está válido en lo plenario, lo escrito. ¿Sí? Entonces ya tienen los argumentos porque defendemos nosotros nuestra Biblia. Ya sabemos cómo vamos a defender lo plenario. ¿Sí? ¿Y qué es lo otro? Lo verbal y lo plenario. Cuando usted le diga, porque usted defiende tanto esa Reina Valera de 1960, porque es la única que conserva lo plenario y lo verbal. Ahí lo puedo ver sin salir de sus contextos y entenderla, porque es una palabra viva que es inspirada por el Espíritu Santo, y como una palabra viva y no la han cambiado, no la han adulterado, yo puedo hablar a mi vida. Porque un poquito de levadura le va a toda la masa. Si en una de estas traducciones es una mentira, Dios no va a obrar. ¿Sí? Porque Dios no es Dios de mentira. Y la Biblia nos saca de todo error doctrinal. ¿Sí? Pregunta hasta aquí. ¿Quién tiene preguntas?